Ya hemos leído el pasaje de Hechos capítulo 14, versículos 8 al 20, y he titulado esta reflexión Milagro, predicación y lapidación. Qué extraño. Nosotros podríamos decir, bueno, predicación es milagro, pero lapidación. Todos entendemos qué es lapidación, ¿verdad? ¿No? Bueno, lapidación es el acto de darle muerte a alguien a pedradas. Eso es lapidar. Todavía hay quienes, como el rico de Lucas 16, ¿recuerdan al rico de Lucas 16? Creen que la predicación, esa es la parábola del rico y Lázaro, y creen que la predicación será efectiva solo si va acompañada de milagros, de señales y de prodigios. Hay quienes creen eso. El rico de Lucas 16, él sinceramente que él creía esto. Él creía que si alguien se levantaba de los muertos e iba a su familia a decirle, miren, no vayan por este camino, que la familia se iba a creer y se iba a arrepentir. Él estaba convencido de eso. En otras palabras, él estaba convencido, y muchos hoy día lo están, de que la fe viene posterior a la observación de un portento milagroso. Ocurre un milagro, entonces viene fe. No, o sea, ¿cómo no voy a creer? Y nos encontramos con gente que basa su fe en estas cosas. Y dice, no, si yo tengo mucha fe. Yo una vez vi, y le cuentan a uno cosas que sí. Y eso es, ahí basan su fe, en el portento, en el hecho milagroso. Pero la reprensión para este rico, ahí en Lucas 16, después usted en su casa lo puede leer, la reprensión para él también es válida para nosotros hoy día. Lucas 16, 31 dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, no se arrepentirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Clarito. Si no oyen a Moisés y los profetas, vamos a traducirlo en palabras nuestras, si no creen a la palabra de Dios, no van a creer aunque alguno se levante de los muertos. No crees por ver, crees por oír y arrepentirte. Crees por oír y obedecer. Como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos, no, es que yo tengo poca fe, se está acusando solo. ¿Por qué? Porque no está oyendo. No está oyendo, porque la Escritura dice que la fe viene por el oír. Y el oír, no por oír cualquier cosa, sino que el oír, palabra de Dios. Si todavía estás luchando con esto, y en lo profundo de tu corazón te excusas por no creer, argumentando que no has visto ni esto ni aquello, entonces considera el pasaje que hoy tenemos para nuestra meditación. Por supuesto, esto no va dirigido solamente a quien está luchando con esto, sino que es la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Como ya hemos avanzado hasta la mitad de Hechos, ¿cierto? Estamos en el capítulo 14. Estamos en la mitad. Nos es imposible ignorar la semejanza que hay entre este milagro, el milagro de este hombre en Listra, y el que nos es narrado en Hechos capítulo 3. En ambos encontramos a un tullido de nacimiento, un hombre maduro, conocido por la ciudad,
No es como eso que encontramos por ahí en las ciudades que nadie los conoce y que son tullidos por un rato nada más. ¿Ah? Y cuando pasó la hora pic, milagrosamente recuperan la... No es este caso. Ya cerca de mi casa hay una señora que todas las mañanas sube con una silla de ruedas a la locomoción colectiva. Luego se para ahí en la calle en Puente Alto, en Manuel Rodríguez, no se para, se sienta en la silla de ruedas y ahí ella mendiga. Entonces uno ve una persona en silla de ruedas, con frío, con calor, todo el día, y dice, bueno, pero no, esa señora no es inválida, ella camina, de hecho ella va empujándose. Pero no es este el caso. Estos eran tullidos, pero tullidos en serio. La Biblia dice cojos y de nacimiento. No es que producto caminaban y producto de un accidente quedaron así. No, de nacimiento. Alguien que no puede caminar de nacimiento. Yo no sé cuántos de aquí han experimentado el haber tenido una luxación o una fractura en un brazo o una pierna. ¿Alguien ha pasado por eso? ¿Recuerdan el momento que le pusieron yeso, le inmovilizaron el brazo o la pierna? Se lo inmovilizaron. Y era incómodo. Pero pasado algún tiempo, 2 semanas, 3 semanas, le sacan el yeso. Y pasan algunas cosas con ese miembro que estaba enyesado. Primero, como que uno pierde el sentido del espacio y del peso que tiene ese propio cuerpo. Y si es un brazo, de repente el brazo se le va, no sabe calcular. Pero no es solamente eso, sino que hay unos dolores horribles. ¿Por qué? Porque durante 3 semanas estuvo el miembro inmovilizado y luego comienza a moverlo y ¡ay! Duele eso. Imaginémonos a alguien de nacimiento. No ha desarrollado la musculatura. Los tendones están todos rígidos como si fueran huesos. Ante eso estamos. Tullido de nacimiento. Ambos fueron sanados milagrosamente. El de Hechos 3 por Pedro y este por Pablo. Pero los resultados fueron muy distintos. El de Hechos 3, al ser sanado, nos dice el texto que él entró con Pedro y Juan al templo, andando, saltando y alabando a Dios. No podemos imaginar ese cuadro. Un hombre que nunca había caminado y ahora camina, salta y levanta sus brazos y le da la gloria a Dios. ¡Qué alegría! Es el de Hechos 3. Por supuesto, al hacer esto, podemos concluir que él algún conocimiento de Dios tenía. Yo creo que de tanto sentarse en la puerta del templo, algo tiene que haber escuchado, algo le debe haber quedado a ese hombre. Porque todos los días lo llevaban ahí, a la puerta del templo, para que él pidiera, limosneara, mendigara. Entonces él ya se sabía de memoria el cuadro que pasaba en el templo, venía esto, después venía esto otro, todo eso él ya lo sabía. Y de las conversaciones de gente que iba y venía, sin duda alguna él había aprendido algunas cosas. Algún conocimiento de Dios tenía y él le da la gloria a Dios por este milagro, por esta sanidad en su vida. En cambio de este hombre de Listra, aquí en Hechos 14, no se dice nada, a excepción de que fue sanado y anduvo. La respuesta de la multitud, ahora ya salgamos del tullido, pensemos ahora en los que estaban observando esto. La respuesta de la multitud en uno y otro caso fue semejante. En cuanto al asombro, pudiéramos nosotros esperar que, puesto que el milagro de Hechos 3 fue hecho en Jerusalén, ante testigos que conocían la ley de Dios, testigos que adoraban en el templo al Dios verdadero, que estos, al ver el milagro, glorificaran a Dios. ¿Sí? Pudiéramos esperar eso.
que glorificaran a Dios. ¿Cuántas veces nosotros vemos algo que le ocurre a alguien y aunque esa otra persona esté contenta, sorprendida, nosotros en nuestro interior decimos, mire, gracias Señor, porque un ejemplo, alguien que está buscando trabajo y no tiene trabajo y de repente subimos, encontró trabajo fulano de tal, y decimos nosotros, oh, qué bueno, gracias Señor, porque tiene trabajo, aunque tal vez el otro no conoce al Señor, tampoco tiene el deseo de conocerlo, pero en nuestro corazón nosotros sabemos, Dios abrió esa puerta. Nosotros pudiéramos esperar que estos que están observando este milagro y que van al templo, al ver el milagro, glorifiquen a Dios. Sin embargo, estaban llenos de asombro y de espanto, nos dice el texto. No había en ellos júbilo, ni había tampoco gratitud a Dios. Y Pedro debe llamarlos a reaccionar. Y la pregunta que le hace Pedro manifiesta las creencias que él veía en esta multitud. Y le dice, versículo 12 del capítulo 3, ¿por qué? Le dice, mira la pregunta, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? ¿Se fijan? No estaba Dios en sus mentes, no, estaban puestas la mirada en los hombres. Pedro y Juan, lo que hicieron. ¿Por qué les dice Pedro, hace esto? Ellos eran supuestos creyentes que le atribuían al poder o piedad de Pedro la realización del milagro. Aquí en Hechos 14 ocurre algo parecido. Y les atribuyen ya no los poderes solamente, sino que aún la misma deidad pagana. Claro, esto eran más ignorantes. No tenían ningún conocimiento de la ley de Dios. Entonces cuando vieron esto, ¿qué dijeron? ¡Ah! Dioses en forma de hombre han venido a morar entre nosotros. ¡Adorémosle! ¡Adorémosle! Unos y otros en Jerusalén y en Listra desconocen e ignoran a Dios en el milagro. ¿Cómo es posible? Uno, como dice Pablo en Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Miren todas estas cosas. Ellos conocían la ley de Dios, conocían al Dios verdadero, los adoraban en el templo al Dios verdadero. Sin embargo, le atribuían ese milagro a los hombres. Y los de Listra, paganos, ignorantes y supersticiosos, claro, ellos no van más allá de su razonamiento bastante oscurecido. Sin embargo, hermanos, ambos grupos no ven el mover de Dios. Ambos grupos. Lo que hermana aquí a unos y otros, a los de Jerusalén y a los de Listra, lo que los hermana es lo mismo. Y eso se llama incredulidad. Porque la incredulidad no es que no se crea en nada. El hombre es un ser religioso. El ser incrédulo no es que no crea en nada. El ser incrédulo significa que cree en cualquier cosa. Cree en cualquier cosa. Los que no creen en el Dios verdadero creen en cualquier cosa y están dispuestos a elevar a los altares a la criatura antes que adorar al Creador. Nos cuenta Lucas, versículo 13, que el sacerdote de Júpiter, ahora estamos en Hechos 14, que el sacerdote de Júpiter, ya que la religiosidad popular así lo demandaba, se dio prisa para hacer los preparativos, para hacer sacrificios, una fiesta de religiosidad popular. Poco le importó que la multitud
a unos desconocidos los llamaran como si fueran los dioses a los que él servía. Eso lo tenía sin cuidado. Lo importante era la religiosidad popular, y esta había que alentarla, no había que reprimirla. Después de todo, él mismo, el sacerdote de Júpiter, vivía usufructuando de esa verdad, de esa deidad pagana. Y si las masas expresaban así su religiosidad, bueno, él no iba a ser el que se iba a oponer a ello. Aquí vemos, hermanos, lo sombrío y lo mezquino de quienes alientan la religiosidad popular. Así es como ellos manipulan las masas a su antojo. Y eso lo podemos ver por doquier en nuestra América Latina. Vaya usted al pueblo que usted quiera y va a ver cómo las masas son manipuladas. ¿Y cómo le llaman? Religiosidad popular. Ah, la religiosidad popular. ¿Eres religioso? ¡Qué bien! No pienses, solo cumple los ritos establecidos. Eso, señores, es religión y no nos hace diferentes de un pagano. No nos hace diferentes de un pagano. Los apóstoles, al darse cuenta de la situación, se escandalizaron y alzaron la voz con palabras y gestos y para llevar a la multitud religiosa a pensar. Miren la pregunta que le hacen en el versículo 15. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué? Esa es la pregunta que hoy falta en nuestros pueblos. ¿Por qué hacéis esto? Dejando el milagro de lado, Lucas no lo vuelve a mencionar. Ni Lucas, ni Pablo, ni Bernabé. Ya se despreocuparon del milagro. Se abstienen de llamar la atención a la criatura y la dirigen ahora al Creador. En Hechos 8 encontramos a un charlatán y sinvergüenza, ávido de dinero, llamado Simón. No es difícil imaginarlo lo que él hubiera hecho en esta situación. Si a Simón le hubiera pasado esto, ¿qué habría hecho él? Bueno, él habría sacado provecho. Cuando Simón vio de que por la mano de los apóstoles, ¿cierto?, se impartía el Espíritu Santo a aquellos que nuevos convertidos, entonces él dijo: esta es la mía, denme de ese poder. Y le dio dinero, denme de ese poder para que yo, a quien yo lo haga, también reciba el Espíritu Santo. ¿Qué había ahí? Un deseo de que todo el mundo conociera al Señor y viviera una vida de santidad. No, lo que él quería era tener el poder para llenarse los bolsillos. Todo parecido con la realidad contemporánea es una mera coincidencia. Aquí él hubiera sacado provecho. Él se habría referido una y otra vez al tullido. No lo habría dejado, no. Lo habría aprovechado. Se habría sacado, si hubieran fotografías, se habría sacado fotos con él. En este lugar, aquí estaba sentado, aquí estaba. Aquí fue. Habría levantado tal vez una brutita. Él habría alentado a las masas a hacer ofrendas y hacer sacrificios de gratitud y de necesidad. Tal vez habría puesto una placa memorial que diría: aquí fue sanado fulano de tal. Y tal vez más bajito: gracias, por favor, concedido. Habría hecho estas cosas. Y a Simón no le hubiera faltado nada.
porque él habría tenido que administrar, obviamente, las generosas ofrendas en ese santuario. Pero para Pablo y Bernabé, el fin del Evangelio no era llevar alivio temporal al necesitado, sino sacar al hombre de la oscuridad e ignorancia de la superstición religiosa para llevarlos a la luz del Evangelio. Menos estaba en su ánimo sacar provecho económico de la generosidad impresionada por los sentidos. Nada más darse cuenta del acto idolátrico que sin intención habían propiciado, se plantan frente a la multitud para evitar ese acto de idolatría, ya que estaba en juego el quebrantamiento del primer mandamiento fundamental de la ley de Dios. Éxodo 23: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tal vez los de Listra desconocían la ley de Dios. Es lo más probable que ellos desconocían la ley de Dios. Pero los apóstoles no. Además, hay un principio por el cual el desconocer una ley no lo exime a usted de obediencia. Eso lo saben sobre todo los conductores del tránsito. De repente se nos va el pie, 80. Carabinero, señor, venía a exceso. No vi nada, señor, aquí es 60. No sabía, lo siento. Explíquele al juez. Y el juez muy comprensivo, ¿cierto? No sabía, no importa, bueno, ya, vaya nomás. Jamás. La multa, igual, y el castigo también. Desconocer una ley no nos exime de obedecerla. Y si Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ese es un mandamiento perenne, por el cual queda condenado todo acto de idolatría, consciente o inconsciente, real o imaginario. Porque no es solamente un acto idolátrico postrarse ante una escultura de un hotentote. No, también es un acto idolátrico sumir la voluntad a un ídolo que hay en mi mente. Y ese ídolo que me domina puede tener muchas caras. Aún puede ser algo bueno, pero si está en el lugar de Dios, es idolatría. Es idolatría. Y es condenada por la palabra de Dios. Recordemos que el auditorio de Pablo, vamos a Hechos 14, no eran judíos en Jerusalén, sino que eran paganos en Listra. Él no estaba en una sinagoga, como pasó en Antioquía, ¿cierto? Que él fue a la sinagoga. No estaba en una sinagoga, sino que estaba en la vía pública. Pero aún así él allí predicó. Los versículos 15 al 17. Nosotros, dice, también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Veamos esto rápidamente. Nosotros, dice el apóstol, os anunciamos. ¿Qué es lo que anuncia? ¿Anuncian milagros? ¿Anuncian un cambio de vida? Ven al Señor y tu vida cambiará. ¿Es eso el Evangelio? Eso también lo dicen las sectas. Nosotros no predicamos ni milagros, ni predicamos cambios de vida. Porque alguien que se mete en una secta puede cambiar su vida. Y tal vez puede hasta elevarlo moralmente.
Pero ¿qué sucede cuando el hombre es elevado moralmente, ya sea por sus propios méritos, por lo que él está haciendo? ¿Qué es lo que ocurre con él? ¿Qué es lo que pasa? Se envanece. Se envanece. Es lo que pasa cuando hemos estudiado y completamos los estudios y recibimos el diploma. ¿Cómo nos sentimos? Ahí estamos, todos cabizbajos. No, sacamos pecho orgullosos y mostramos, este es mi logro. ¿Sí? ¿Sí? Eso pasa. Entonces nosotros no vamos por ahí, porque la Biblia no nos autoriza a ir por ahí. Porque el Evangelio no significa no va por el cambio por sí mismo, sino que es algo mucho más profundo. No es solamente el cambio de vida, menos la obtención de milagros. Ven por tu milagro. No. Os anunciamos. ¿Qué es lo que ellos anuncian? Ellos anuncian buenas nuevas. Ellos les dicen, estáis perdidos, pero podéis ser hallados. Estáis en tinieblas, pero pueden venir a la luz. Sois esclavos del pecado, pero he aquí el libertador. Estáis muertos en delitos y pecados, pero he aquí el Salvador y Redentor. Estas son las buenas nuevas. Eso es lo que os anunciamos. Que de estas vanidades, dice, mire, Pablo es directo. Pablo es directo. Esto que practicáis es vano, no sirve. Así es la idolatría y la religiosidad popular. No cambia al hombre. ¿Por qué? Porque no hay una confrontación moral, ni hay demandas éticas. Solamente hay el cumplimiento de ritos. Usted cumple con un rito y está bien. No importa que siga siendo sinvergüenza. No importa que siga teniendo la lengua larga. No importa que siga teniendo las manos largas. No importa. Usted hizo el rito. Y con eso está bien. Eso es la religiosidad popular. Eso es la religión. Por eso Pablo le dice que esto que ustedes hacen, esto no sirve. Esto es vanidad. Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Esta palabra convertir implica volverse de y volverse hacia. Como en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9, cuando el apóstol le dice a los tesalonicenses que os convertisteis de los ídolos a Dios, al Dios verdadero. Aquí, hermanos, están implícitos y se corresponde perfectamente el arrepentimiento y la fe. La gracia de Dios te otorga arrepentimiento. Hechos 11:18, recuerda, en la misma Biblia, unos versículos antes, Hechos 11:18, dice, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. ¿Quién le ha dado arrepentimiento a los gentiles? Dios. Dios. Y también, no solamente arrepentimiento, sino que también te da fe. ¿Para qué es la fe? Para que respondas con gratitud a la gracia de Dios. Eso es conversión. Eso es convertirse. Volverse de hacia. De las tinieblas a la luz. Eso es convertirse. Arrepentimiento y fe. Sigue diciendo Pablo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así prosigue el apóstol llamando la atención al Creador por medio de las cosas hechas. ¿Te das cuenta que aquí en esta predicación de Pablo no hay citas del Antiguo Testamento?
Él aquí no cita los salmos, no cita los profetas, no cita a Moisés, nada, no hay citas del Antiguo Testamento. Cosa distinta que encontramos cuando él predica en Antioquía de Pisidia. ¿Por qué es la diferencia? Porque ahí está en la sinagoga. Ellos conocían la ley de Dios, conocían los profetas, los salmos, la ley de Moisés, entonces les podía hablar, porque había ese conocimiento previo. Pero estos, ignorantes de todo, pero lo que no pueden ignorar es al Creador. No pueden ignorar al que hizo esa majestuosa, la blanca montaña. Ya me puse patriota. No se puede ignorar. Él hizo todas las cosas. Este es el mundo de mi Dios. Él lo hizo y Él lo sustenta. Juan capítulo 1 versículo 3. ¿Cómo leíamos? Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos dice Juan, hablando del verbo eterno de Dios, de Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 1 versículo 3, también hablando del Hijo, nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas, y como Él sustenta todas las cosas, podemos vivir en seguridad y no en temor. Como Él sustenta todas las cosas, los científicos pueden ejercer su labor de ciencia y tomar mediciones y comparaciones. ¿Por qué? Porque el mundo Él lo sustenta. Poner el acento en la criatura y elevarla a los altares es un acto no solo de necedad, sino de rebelión contra Dios, cuyas consecuencias podemos ver en nuestra cultura. Se ha puesto a la criatura por sobre el Creador. Y también la vemos reflejada en Romanos capítulo 1. Si tiene tiempo en su casa, luego lea Romanos capítulo 1 y va a ver, Pablo escribió esto, no lo escribió ayer, pero parece que lo hubiera escrito ayer. Continúa el apóstol en el versículo 16: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, pero ese tiempo terminó. Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, no sugiere, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar. ¿Qué es lo que manda? Que se arrepientan. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Este es el mandato que Pablo recibió directamente del Señor. Las gentes están ciegas por voluntad propia, por lo que el Señor le dice a Pablo en Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Versículo 17: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, dice el apóstol, la creación da testimonio del Creador. Romanos capítulo 1 versículos 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha dejado testigos. El otro libro que nos habla de Dios, además de la Escritura, es la creación. Por medio de la creación podemos ver la mano de Dios, su poder,
su bondad para con el hombre. ¿Cuál es el testimonio que tenemos del Creador? Ahí en el versículo 17 nos dice: haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Sustento y alegría. No es solamente algo que satisface mi necesidad física, sino que también Él es tan bueno que nos da lo que necesitamos para nuestra necesidad emocional. Alegría. ¿Algo te causó alegría? Ese es Dios. Mira qué bueno. ¿Y te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de que me ha pasado observar esto? Personas, mamás, que tienen hijos con alguna enfermedad incurable, algunos con parálisis cerebral, o tienen distintas deformidades que hacen que ellos dependan de una silla de ruedas, dependan de una máquina para vivir. Y estas madres, tú les ves sus rostros y expresan una dulzura, una serenidad, transmiten una paz y una alegría que cuando yo me he encontrado con ellos me cuestiono mi propia vida y digo: ¿cómo puedo ser tan mal agradecido? Dios me dio 4 hijos, todos ellos sanos, y yo no tengo ni la mitad de la alegría que veo en esta mujer. Llenándonos de sustento y de alegría. Ponemos muchas veces, con un egoísmo que nos caracteriza, el énfasis en lo que nos falta, en lo que no tengo, y olvidamos aquello que sí tenemos: las manitos de un niño abrazándote, el rostro del ser amado. Ese es Dios. Ese es Dios. Llenando de sustento y de abrigo nuestros corazones. Cuando tú lees el Salmo 104, entre otros pasajes que testifican lo mismo, y ves cómo Dios cuida de su creación, podemos preguntarnos: ¿acaso nos merecemos algo de esto? ¿Acaso el hombre es agradecido por ser rodeado de tanto bien? Sin embargo, a pesar de la ingratitud del hombre, Dios derrama sus bendiciones sobre sus criaturas, que son perversas, ingratas y desagradecidas. Y esto no desde ayer, ni desde 20 años atrás, ni desde que yo nací, no, desde la creación. ¿Es bueno Dios? Amén. Cuánta bondad, cuánta paciencia manifiesta Dios por sus criaturas. La predicación de Pablo impidió que la multitud cayera en el acto idolátrico, pero no se convirtieron. Ellos a regañadientes aceptaron, tomaron los argumentos de Pablo, el versículo 18 de Hechos 14, y ellos tuvieron conciencia, quiero creer, de lo irracional y ridículo de la práctica idolátrica. Hasta ahí podríamos decir, bueno, por último, algo hayan rescatado. No se convirtieron, pero al menos no siguieron con ese cuento de que hagamos holocausto. Gente,
hasta que llegaron unos paisanos de Pablo. Llegaron estos paisanos de Pablo y de Bernabé, que se habían levantado contra ellos en Antioquía e Iconio. Entre paréntesis, esta no era una ciudad que estaba al lado. No, tenían que andar kilómetros, más de un día de camino. Pero miren lo que es la maldad de los hombres. Lo habían echado de Iconio, casi lo apedrean ahí, pero ya antes habían sido expulsados de Antioquía. Y escucharon, están allá en lista, para allá vamos, para allá vamos. Estos vieron que Pablo y Bernabé se habían opuesto a un acto de idolatría e incitaban a los paganos a guardar la ley del Señor. Entonces ellos se unieron a Pablo y a Bernabé para animar a los paganos a que adoraran al Dios verdadero. ¿Eso dice? ¿No dice eso? ¿Qué dice? Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué cambio, hermano? ¿Qué cambio? ¿Cuán volubles son las masas? Primero los consideran dioses y estuvieron dispuestos a adorarlo, para luego arremeter contra ellos con odio y apedrearlos hasta la muerte. Bueno, es lo mismo que ocurrió con el Señor, ¿recuerdan? El domingo de Ramos, que le llamamos, fue ovacionado por la multitud, y menos de una semana después, la misma multitud, ¿qué es lo que hace? Gritando, exigiendo, ¡crucifícale! Se olvidaron que habían unos días atrás, ahí con palmas ellos decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. No hay que fiarse de las masas. Hoy día lo exalta. Que lo diga Benito Mussolini. Un día exaltado hasta lo máximo el Duce, pero cayó en desgracia y fue colgado de un gancho carnicero en la plaza de la ciudad. Las masas. Pablo se refiere a este evento sufrido por él, de ser apedreado en Listra, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 25, donde él dice escuetamente, una vez fui apedreado. Una vez fui apedreado. Estos enemigos del Evangelio no se contentan si a los paganos se les anuncia el Evangelio. Ellos solo están satisfechos cuando su particular entendimiento de la adoración verdadera se impone. Ellos no se contentan porque alguien venga de las tinieblas a la luz. No, ellos deben venir, pero de la manera como ellos creen que es lo correcto. Y estos son enemigos del Evangelio. No les importa por medio de qué artes, ni tampoco al espíritu que les anima. Se toman molestias físicas y económicas. Aquí viajaron kilómetros solo para oponerse a Pablo y Bernabé. Se tornan belicosos y violentos, blasfemos y calumniadores. Penoso es decirlo y vergonzoso admitirlo, pero aún hoy, entre llamados cristianos, tenemos estos extraños seres del cual Diótrefes se oponen al Evangelio, buscando tener los primeros lugares, parloteando palabras malignas, rechazando a los santos y adueñándose de lo que no les pertenece. No lo digo yo, lo dice la tercera epístola de Juan, los versículos 9 y 10. Aquí tenemos el resultado de la predicación de un hombre de Dios. Mire usted, predica un hombre de Dios, lo apedrean. La predicación verdadera trae luz, pero también pone en evidencia las tinieblas. Y muchos, cristianos incluidos, han sido engañados con las penumbras.
No viven en la oscuridad total, no, viven ahí, en las penumbras. Y allí viven como impíos mientras practican su religiosidad. No importa, total, yo voy, el domingo voy al culto. No, yo el culto no me lo pierdo. Pero durante la semana, ellos viven ahí en las penumbras, no se saben qué son. Algunos se volverán de las tinieblas a la luz, pero otros lucharán contra la luz y exigirán que no se les alumbre. Todo esto no ocurrió en un día. Algunos días pasaron entre que llegaron a Listra y Pablo fue arrojado fuera de la ciudad como un muerto anónimo. Pero el versículo 20 nos dice, le rodean los discípulos. Esto, hermano, lo encuentro increíble. Le rodean los discípulos. Aún en ese lugar Dios tenía pueblo para sí. Había corazones preparados para la semilla del Evangelio y Dios abrió sus corazones. Tal vez Pablo, lo más probable es que él no tuviera idea que habían quienes estaban recibiendo el mensaje que él estaba entregando. Uno de estos hogares dispuestos por Dios para oír y obedecer el Evangelio fue el hogar de Timoteo. Aquí mismo, en Hechos 16, 1 y 2, encuentra que Timoteo es de Listra, su abuela Loida y su madre Eunices. Cuando leemos 2 Timoteo capítulo 1 versículo 4, encontramos el profundo afecto que une a Pablo con Timoteo. Allí en el versículo 3 dice, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Recordemos, Pablo está para ser ejecutado, ya es un anciano, y él dice, me acuerdo de ti noche y día. Versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿No será el recuerdo que tiene Pablo de ese momento en el cual él fue apedreado en Listra y que lo dejaron como muerto y lo rodearon los discípulos, y cuando él abre los ojos, a quien ve ahí llorando? A un joven Timoteo. Tiene que haber sido él, de haber estado llorando. ¿Por qué? Porque habían apedreado a aquel varón que les traía el Evangelio y que con su mensaje, un mensaje de las Escrituras, traía paz a su corazón inquieto. Pero ahí estaba, casi muerto. Entonces, al ver eso, por eso yo creo que Pablo, ya viejo y en la cárcel, se acordó de eso, y eso traía gozo a su corazón. No fue en vano. Está esta familia allí. Timoteo, llorando por el sufrimiento causado ante este fiel ministro de Jesucristo. Más adelante en su misma epístola, ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 10 al 12, Pablo se va a referir específicamente a los sufrimientos causados en Antioquía, en Iconio y en Listra. Pero asegura Pablo, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Uno tendría dificultades para entender esto, pero en Antioquía ellos fueron perseguidos y Dios los libró. En Iconio fueron librados de ser apedreados, y en Listra Dios les libró de la muerte. Concluye Pablo animando a Timoteo y a nosotros en 2 Timoteo 3:12, y también, hermanos, grabémonos esto: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Alguien podría preguntarse, pero ¿qué de los hombres malos? ¿Qué de los que se levantan en contra de la luz y de la verdad? Dice Pablo, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El profeta Isaías en 2 oportunidades nos asegura lo mismo. Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Una característica del impío:
dice Lutero, que él oye el crepitar de las hojas y huye. Nadie lo persigue, pero no hay paz en su corazón. Muy distinta es la condición del creyente. Romanos 5.1 nos dice que justificados pues por la fe. ¿Qué es ser justificado? Lo dijimos hace algunos domingos atrás. Es ser declarado justo. No es ser hecho justo, es ser declarado justo. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros impresionan nuestros sentidos y nadie quiere la persecución, pero lo que debemos desear es abrir los ojos de quienes a causa del pecado y de Satanás están cegados a la luz. Pablo nos dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Contra esto luchamos cada día. No contra las personas, no. Ellos son meros títeres manipulados por los hilos invisibles de maldad. Efesios 6:12 nos dice claramente, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y al ver cómo aún en medio de la oposición más dura y cruel Dios bendice su palabra, debemos cobrar renovados ánimos, fortalecernos en el Señor y seguir adelante. No es tiempo de bajar los brazos ni de lamentarnos. Y esa tentación está ahí, al alcance de la mano. ¿Por qué? Si hago esto y esto agrada a Dios, ¿por qué sin embargo sale todo al revés? Ah, hermano, no es tiempo de esas cosas. Es tiempo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tiempo de esforzarnos más, de ir al Señor, de fortalecernos en Él. Este es el tiempo de predicar el Evangelio. No es el tiempo de lamentarnos. No es el tiempo de victimizarnos. Es el tiempo de predicar el Evangelio. El Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hay que trabajar. En tanto, el día dura. La noche viene cuando ya nadie podrá trabajar. Andamos como de día. Para finalizar, en un libro de historia llamado Los Hugonotes, y que lleva por subtítulo Un camino de sangre y lágrimas, encontré para mi sorpresa un himno que aprendí siendo niño. Lo que no sabía era que fue escrito en homenaje a los hugonotes, cristianos franceses que en la noche del 24 de agosto de 1572 fueron masacrados en lo que se llamó la noche de San Bartolomé. Los cálculos de los protestantes asesinados en varias ciudades de Francia oscilan entre los 70.000 y los 100.000 en una noche. Este es el himno compuesto por el pastor y poeta francés del siglo XIX, Rubén Sayens, y traducido al castellano por el también pastor Antonio Almudévar. Mire la letra. Mire la letra. El himnario que nosotros teníamos cuando yo era niño, y aquí voy a recordar que vengo de bisabuelos evangélicos, el himnario que nosotros teníamos tenía muchos himnos que nos hablaban de lucha, que nos hablaban de pelea, que nos hablaban de combate. Algunos de ustedes tal vez se lo saben. Pero este himno, mire la letra. Hasta la muerte nos dice, sed fieles. Y deseamos, Señor, hasta el fin, bajo tu enseña gloriosa, alistados, seguir luchando hasta morir. El coro, hasta morir, será el grito de guerra del pueblo fiel que por ti libre es. Hasta morir alzará cual bandera la cruz sangrienta de Cristo, tu Rey. Segunda estrofa.
Pero Señor, tú ves nuestra flaqueza y no podremos la lucha seguir si tú no vienes, según la promesa, a sostener nuestro brazo en la lid. Tercera estrofa. Hasta la muerte, Señor, deseamos bajo tus leyes vivir y morir, que por nosotros cual manso cordero también quisiste el martirio sufrir. Estrofa cuarta. Venga tu espíritu pues a nosotros, venga tu fuego en el pecho a inflamar los corazones, entonces podremos hasta la muerte, Señor, triunfar. Hasta morir será el grito de guerra del pueblo fiel que por ti libre es. Hasta morir alzará por bandera la cruz sangrienta de Cristo, su Rey. Estas eran las convicciones de cristianos de otros siglos que prefirieron entregar su vida, perder su honor, perder sus haciendas y aún su propia vida, pero jamás negar a Jesucristo, porque Él había dado su muerte por ellos. Pensemos, ¿qué es lo que estamos sufriendo nosotros? ¿Se puede comparar a algo de esto? No, hermanos. No. ¿Quieres vivir piadosamente? ¿Quieres agradar a Dios? No permanezcan en silencio porque me asusta. ¿Quieres vivir piadosamente? Amén. ¿Quieres agradar a Dios? Amén. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero vivir piadosamente, pues yo tengo que saber, tengo que prepararme para sufrir persecución. Debo prepararme para eso. Pero recuerda, a propósito del Salmo 91, con Él estaré yo en la angustia. No importa lo que vea. Si Dios está conmigo, Pablo en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O como mi bisabuelita decía, estando bien con Dios, los santos son inquilinos. Dios bendiga su palabra. A Él sea la gloria. Oremos.